Ok, primero me gustaría ver el problema 38 del libro. O sea, el problema 38 en la página 147. Voy a tomar una foto para enviarlo al grupo. Una pregunta bastante interesante, porque a primera vista no parece tan obvia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Dice el problema de la siguiente forma. Un disco de masa M1 se une a una cuerda y se le permite dar vuelta dentro de un... perdón, se le permite dar de vueltas en un círculo radio R sobre una mesa horizontal sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa a través de un pequeño orificio en el centro de la mesa y una carga de masa M2 se une a la cuerda. La carga suspendida permanece en equilibrio mientras que el disco en la mesa da vueltas. Encuentre expresiones simbólicas para A, la tensión en la cuerda, B, la fuerza radial que actúa sobre el disco y C, la rapidez del disco. Describa cualitativamente qué ocurrirá en el movimiento del disco si el valor de M2 aumenta un poco al colocar una carga adicional sobre este. Describa cualitativamente qué ocurrirá en el movimiento del disco si el valor de M2 disminuye al remover una parte de la carga suspendida. Entonces, esto es, ¿verdad?, una mesa que tiene un hueco. En este caso, hacemos un dibujo, ¿verdad? Ahí bastante simple. Hay un hueco, ¿verdad? Y a través de ese hueco pasa una cuerda. Y esa cuerda está conectada a un bloque de masa M1. Todo esto son situaciones bastante idealizadas, por supuesto, ¿verdad? Esto realmente cuesta mucho hacer una práctica. Pero el punto es que esa cuerda tiene suspendida otra masa M2. De esta forma, la masa M1 describe vueltas en círculo. Y el radio del círculo para nuestros fines, ¿verdad?, sería equivalente a esta distancia de acá. Entonces, esta distancia le llamamos el radio R. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la tensión de la cuerda? Dicen que lo que dice es encuentre expresiones simbólicas para encontrar la tensión, ¿verdad? Entonces, habría que hacer el problema de manera tal que nuestra respuesta dependa de las masas, dependa del radio y dependa de la gravedad si fuera necesario. Para esto se pueden hacer dos diagramas de cuerpo libre, uno para el bloque M1 y otro para el bloque M2. Observen que el movimiento del bloque M1 se da de manera completamente horizontal y se da en un movimiento circular. Entonces, cuando el bloque M1 se ve desde arriba, ¿verdad? Aquí estaría el bloque M1. El bloque M1 experimenta una fuerza de tensión que apunta hacia el centro. Entonces sería esta fuerza de acá, la tensión T. Vamos a ignorar en nuestro análisis a la gravedad y a la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción se ignora porque no hay, ¿verdad? Pero la gravedad o el peso del bloque M1 se ignora porque damos por un hecho que el bloque M1 se está moviendo constantemente sobre la superficie horizontal.
Por lo tanto, el peso no es un factor que influye en el movimiento del cuerpo y tampoco lo va a hacer la fuerza normal que ejerce la mesa sobre el bloque. Por otro lado, hacemos otro diagrama de cuerpo libre, pero esta vez para el bloque M2. El bloque M2 está guindando sostenido por la cuerda. Entonces, eso quiere decir que el bloque M2 experimenta, por un lado, la fuerza de su peso apuntando hacia abajo, M2G, y por otro lado experimenta la misma tensión, porque es la misma cuerda, ¿verdad? Apuntando hacia arriba. Entonces tendríamos una expresión para la tensión. ¿Sí? Es la misma tensión para uno y para el otro. Entonces, bueno, la pregunta nos dice, describa la tensión, describa la fuerza radial y describa la rapidez del disco en términos de estas cantidades. Empecemos planteando entonces las ecuaciones de movimiento para los dos bloques. Para el bloque de masa M1, la ecuación que planteamos es la de movimiento circular, ¿verdad? Porque el bloque se está moviendo en movimiento circular. Entonces ponemos sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa del bloque 1 por la rapidez del bloque 1 tangencial al cuadrado dividido entre el radio, ¿verdad? Y la única fuerza radial sería justamente la tensión. Entonces ponemos tensión igual a la masa 1 por la rapidez tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Esta fórmula de acá, ¿verdad? Todavía no es lo suficientemente apropiada porque depende de la velocidad, ¿verdad? Y no conocemos la velocidad, es una cantidad que no tenemos el dato todavía. Observen que el bloque 1 se está moviendo con una velocidad, pero hay que suponer, ¿verdad? Que la velocidad es a lo largo del movimiento circular, sería esta velocidad de acá. O bien cuando la vemos en perspectiva sería esta velocidad tangencial. Para el bloque 2 hacemos lo mismo pero en el eje Y, ¿verdad? Dibujamos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa del bloque 2 por la aceleración del bloque 2 en el eje Y. Pero hay que suponer que esta aceleración es cero porque el bloque 2 se mantiene a altura constante. De manera tal que la sumatoria de fuerzas en el eje Y serían la tensión menos el peso, ¿verdad? Igual a cero y por lo tanto la tensión sería igual justamente al peso. Entonces ahí está, ¿verdad? Esa respuesta sí es satisfactoria porque depende solamente de la masa. Y se supone que la masa es un dato que nos dan. También depende de la gravedad, pero la gravedad, por supuesto, ustedes la pueden suponer, que es la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, esto sería, ¿verdad? La respuesta de la pregunta A. La pregunta A, usted encuentra la tensión, es igual a M2G. La pregunta B dice, ¿cuál es la fuerza radial que actúa sobre el disco? Es la misma fuerza, la tensión. ¿Verdad? La fuerza radial de la tensión es igual a M2G. La pregunta C dice, ¿cuál es la rapidez del disco? ¿Verdad? Entonces, para encontrar la rapidez tenemos que igualar estas dos ecuaciones, ¿verdad? La tensión es igual a la masa 1 por la velocidad al cuadrado entre R y también es igual al peso. Las masas son distintas, ¿verdad? No hay ninguna razón para pensar que son iguales. Entonces no se cancelan. La velocidad al cuadrado sería igual a m2 por la gravedad por el radio dividido entre m1. Por lo tanto, la velocidad tangencial sería igual a la raíz cuadrada de m2g por el radio entre m1. Entonces ahí está la respuesta. La velocidad es la raíz cuadrada de m2 gravedad radio entre m1. Esa cantidad tiene que tener las dimensiones, o sea, las unidades apropiadas para tener unidades de velocidad, que serían metros entre segundo. ¿Okay? Luego la pregunta D dice, describa cualitativamente qué ocurrirá en el movimiento del disco si el valor de M2 aumenta
un poco al colocar una carga adicional sobre esto. Bueno, veamos la expresión. Vean que según esta fórmula, ¿verdad? La velocidad tangencial crece cuando crece m2. Entonces, si m2 aumenta, eso quiere decir que la velocidad tangencial tiene que aumentar para mantener el movimiento circular. Es proporcional, ¿verdad? Bueno, no es proporcional porque hay una raíz cuadrada, pero al menos lo que quiere decir es que cuando una crece, la otra también crece, ¿verdad? La pregunta E, precisamente dice, describa cualitativamente qué ocurrirá en el movimiento del disco si el valor de M2 disminuye al remover una parte de la carga suspendida. Bueno, sucede lo mismo, ¿verdad? Si usted disminuye M2, entonces también disminuye la velocidad tangencial. Entonces tendría que ir más despacio para mantener el movimiento en sí. Si fuera más rápido de la cuenta, se saldría de la mesa, ¿verdad? Y si fuera más lento, entonces el bloque M1 tendría que caer por el hueco. Tira por el hueco. Bueno, ¿preguntas, dudas? Algo que no haya quedado bien explicado. Profe, ¿puede volver a decir lo que dijo del inciso E? El inciso E dice qué ocurriría si la masa M2 disminuye, ¿verdad? ¿Qué ocurriría cualitativamente? Bueno, nada más hay que ver la fórmula para la velocidad. La velocidad tiene la siguiente ecuación. La raíz cuadrada de M2 por gravedad por R entre M1. Entonces, si M2 disminuye, ¿verdad? La velocidad también disminuye. Básicamente sería eso, ¿verdad? Entonces, que si el bloque M2 se hace más ligero, entonces el bloque M1 tiene que ir más despacio para mantener el movimiento circular constante. Les acabo de subir otro problema del chat para que lo revisen, ¿verdad? Ahora nos podemos hacer eso. Si los bloques cambian la masa, sabrá que la tensión depende solamente del peso del bloque de M2, ¿verdad? Entonces, únicamente depende de M2. Si M2 aumenta, entonces la tensión aumenta, por supuesto. Y si M2 disminuye, entonces la tensión también disminuye. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, usted está trabajando durante sus vacaciones de verano como un operador de juegos del parque de diversiones.
El juego que está operando consiste en un cilindro vertical grande que gira sobre su eje lo suficientemente rápido para que cualquier persona en el interior de este se sostenga contra la pared cuando se retira al piso. El coeficiente de fricción estática entre una persona de masa m y la pared es μs y el radio del cilindro es r. Usted está girando el juego con una rapidez angular. Ahí hubo un error tipográfico porque esa cajita con una cruz debería ser una omega, ¿ya? Entonces para que tomen en cuenta. Sugerida por su supervisor. Suponga que una persona muy pesada sube el juego. Necesita aumentar la rapidez angular para que esta persona no resbale por la pared. B. Supongamos que alguien que sube el juego lleva un traje deportivo de satín muy resbaladizo. En este caso, necesita aumentar la rapidez angular para que esta persona no resbale por la pared. Yo entiendo que hubo algún momento en que hubo un juego así en Zapote, pero bueno, un poco peligroso. El punto es que es una excelente oportunidad para explicar un poco más sobre el movimiento circular. Entonces, en este juego, ¿verdad? Los ocupantes se suben a un cilindro como este. Ahí más o menos, ¿verdad? Y entonces las personas, cuando entran, se recuestan o se pegan contra la pared, ¿verdad? Cuando digo se pegan, lo que quiero decir es que se apoyan contra la pared. Se supone que al principio, ¿verdad? Cuando la máquina estaba apagada, había una plataforma sobre la cual los pasajeros se mantenían de pie, ¿verdad? Pero luego la máquina se encendía, empezaba a dar vueltas y entonces el piso lo quitaban, o sea, se bajaba, ¿verdad? Ahí bajaba un poco, bajaba, entonces la persona no se resbalaba o no caía porque la fuerza de fricción que ejerce la pared contra la ropa de la persona impedía que la persona se cayera. Pero esto funciona únicamente cuando la máquina se está moviendo con una velocidad angular dada. Si la velocidad angular, la máquina estuviera en reposo, entonces la persona se cae. ¿Verdad? Por lo tanto, es una máquina un poquillo peligrosa porque para funcionar depende de que la máquina esté en movimiento. Y además hace ciertas suposiciones sobre el coeficiente de fricción entre la persona y la pared. Entonces, para entender bien cómo funciona esto, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la persona, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí la pared, porque eso es una parte muy importante, y vamos a dibujar a la persona que está en el juego. Pero vean muy bien, porque no estoy dibujando el círculo, ¿verdad? No estoy dibujando el piso. Entonces, vean que el planteamiento del problema en ningún momento nos dice nada acerca de la masa de la persona. De hecho, la primera pregunta dice que si el juego será más peligroso para un ocupante más pesado. O sea, la pregunta realmente se puede traducir como el hecho de que la máquina o el movimiento de la máquina o el movimiento de la persona dependerá de la masa del ocupante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta persona? En primer lugar, tenemos que incluir el peso, ¿verdad? Por supuesto. El peso del ocupante. El peso sería una fuerza que apunta hacia abajo. Otra fuerza que estaría actuando sería la fuerza normal, pero mucho cuidado, ¿verdad? Porque la fuerza normal, recuerden que es una fuerza que aparece de manera perpendicular a la superficie de contacto entre los objetos. En este caso, la fuerza normal no aparece
debido al contacto de la persona con el piso, porque el piso fue retirado. La normal, en cambio, aparece debido al contacto de la persona contra la pared. Por lo tanto, la normal, en este caso, es horizontal, ¿verdad? Veanlo bien, es horizontal. De hecho, la normal, si ustedes se fijan, ¿verdad? La normal siempre apunta hacia el centro del círculo. ¿Verdad? Y si hubiera un pasajero que está de este lado, ¿verdad? Hay que suponer que la máquina tiene personas eh, reunidas en toda la circunferencia, entonces la normal apuntaría para acá, ¿verdad? Apuntaría hacia el centro. Y por último, la fuerza que impide que la persona se caiga es la fuerza de fricción. La fricción es estática, ¿verdad? Porque se supone que no hay movimiento relativo entre la persona y la pared. Y la fuerza de fricción apunta hacia arriba. ¿Okay? F. Entonces, en circunstancias ideales, lo que debería ocurrir acá es que la fricción sea lo suficientemente grande para permitir, ¿cómo se dice? Para permitir contrarrestar el peso. Antes de seguir, vamos a trazar los ejes de coordenadas, ¿verdad? En este caso sería buena idea que nuestros ejes sean horizontales y verticales. El eje vertical lo vamos a llamar el eje Y, como siempre, positivo hacia arriba, pero el eje horizontal no lo voy a llamar el eje X, sino que lo voy a llamar el eje R, el eje radial, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Según la perspectiva que tenemos, la dirección positiva del eje radial apuntaría hacia la derecha, porque el centro del círculo se encuentra del lado derecho de la persona, ¿verdad? Por lo tanto, el lado derecho sería hacia el centro y el lado negativo sería hacia afuera, hacia la izquierda. Entonces, nosotros podemos ahora plantear las ecuaciones de movimiento circular. Primero, planteemos la ecuación en el eje radial, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes suman las fuerzas en el eje radial, el resultado de la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Si el movimiento es circular, entonces la aceleración centrípeta nunca es igual a cero, porque depende, recuerden que depende de la velocidad angular o depende de la velocidad tangencial con la que se mueve el objeto. Y de hecho, vean que según nuestro diagrama, la única fuerza que apunta en la dirección radial es precisamente la fuerza normal. Entonces eso quiere decir que la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tenemos que dejarla en términos de la velocidad angular. Recuerden que la aceleración centrípeta era igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, pero también es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando sustituimos, nos queda que la normal es igual a la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, nos quedamos con una expresión de la normal que vean que ni siquiera depende de la gravedad, ¿verdad? ¿Por qué no depende de la gravedad? No depende de la gravedad porque la normal está apuntando hacia el centro del círculo. Es decir, la normal es completamente perpendicular al peso de la persona. El peso no influye en la normal en este caso, ¿verdad? Sin embargo, sí depende de la masa. Algo muy importante. Ahora, en el eje Y, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. La aceleración en el eje Y hay que suponer que sí es igual a cero, porque el pasajero no debería ni moverse ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Debería quedarse a una altura constante para que uno pueda decir que el juego es seguro, ¿verdad? Y en el eje Y, las fuerzas serían entonces
la fuerza de fricción hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿verdad? Igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de fricción debería ser igual al peso. Este resultado no es para nada sorprendente, ¿verdad? Como ya dije, ¿verdad? La única fuerza que impide que la persona se caiga es la fuerza de fricción. Entonces, por lo tanto, para que no se caiga, se necesita que la fuerza de fricción sea igual al peso, ¿verdad? Ahora, recuerden que la fuerza de fricción, había una fórmula que nos decía que la fuerza de fricción cuando es estática siempre es igual o menor al coeficiente μs multiplicado por la normal. Entonces, mientras que el valor de la fuerza de fricción no alcance ese límite, todo va a estar bien, porque eso quiere decir que la fuerza de fricción puede sostener o puede permitirse sostener el peso a la persona. Pero en el momento en que la fuerza de fricción sea superado por ese valor, ¿verdad? Entonces la fuerza de fricción no es que va a aumentar, sino es que se va a convertir automáticamente en fuerza de fricción cinética y se va a caer la persona. Entonces va a ser un problema, ¿verdad? Entonces nos interesa considerar el caso límite, ¿verdad? Vamos a poner aquí el caso límite es precisamente cuando la fuerza de fricción es igual al valor máximo. O sea, cuando es igual a μs por la normal. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, la fuerza de fricción es igual al peso, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos que la fuerza de fricción es igual a μs por la normal. Es igual a mg. Pero nosotros sabemos, por otro lado, ¿verdad? Que la normal, aquí está, es igual a la masa por el radio por omega al cuadrado. Entonces nos queda que μs por m por r por omega al cuadrado es igual a mg. ¿Sí? Y vean entonces que en esta ecuación se cancelan las masas. O sea que la respuesta no depende de la masa de la persona. Curiosamente, ¿verdad? No depende de la masa. Ustedes pueden incluso llegar y despejar la velocidad angular. La velocidad angular debería ser igual a la gravedad entre μs por r, ¿verdad? Con raíz. Entonces, la pregunta dice, suponga que una persona muy pesada sube el juego. ¿Necesita aumentar la rapidez angular para que esta persona no resbale por la pared? No, porque el resultado de esto no depende del peso de la persona. En la pregunta A decimos que no, porque no depende del peso, no depende de la masa, realmente, no depende de la masa de la persona. Cambia la pregunta B, dice, suponga que alguien que sube al juego lleva un traje deportivo de satín muy resbaladizo. En este caso necesita aumentar la rapidez angular para que la persona no resbale por la pared. Ok, cuando en la pregunta nos dicen que suponga que la persona lleva un traje resbaladizo, lo que nos quieren decir realmente es que el coeficiente μs disminuye, ¿verdad? Recuerden que μs es una medida de qué tan grande o de qué tan pequeño es el valor de la fuerza de fricción. Entonces, si ustedes entran a la máquina con un traje resbaladizo, lo que están haciendo es entrando con una máquina, digamos, con un μs muy pequeño. Ahora, vean que la rapidez angular es la raíz cuadrada de g entre μs por r, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a la rapidez angular cuando μs se hace pequeño? Cuando μs se hace pequeño, la rapidez angular crece. Entonces, la conclusión es que para que una persona que se mete a la máquina vestido con un traje resbaloso no se caiga, se necesitaría entonces aumentar la rapidez angular, ¿verdad?
De hecho, podría ser ya sea que aumente la rapidez angular o que aumente el radio del disco, ¿verdad? Pero generalmente se supone que el radio no se puede cambiar porque es una máquina sólida, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es que aumenta la velocidad angular. Al aumentar la velocidad angular, se lograría hacer que una persona que anda vestida con un traje de resbalos no se caiga, ¿verdad? Pero bueno, aquí es donde uno, digamos, se da cuenta que la seguridad de esta máquina no está muy garantizada porque, o sea, ¿cómo hace usted para garantizarse usted mismo que la fuerza de fricción que usted tiene no es pequeña, ¿verdad? Eso es un tema muy delicado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Preguntas? Profe, tal vez si podría volver a explicar la parte B del, del coeficiente ese de mu s. La parte B, o sea, la pregunta lo que dice es, supongamos que alguien que sube al juego lleva un traje deportivo de satín muy resbaladizo, ¿verdad? En este caso, necesita aumentar la rapidez angular para que esta persona no resbale por la pared. O sea, lo que dice es que, o sea, usted como es el operador de la máquina, usted tiene un botón donde usted, ¿verdad?, puede controlar cuál es el valor de la rapidez angular con la que está girando, ¿verdad? Usted puede cambiar el omega. Entonces, una persona que entre vestido con un traje resbaloso es alguien que ofrece menos fricción, ¿verdad? Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático μ s va a ser más pequeño, ¿verdad? Entre más grande sea μ s, más fricción. Entre más pequeño sea μ s, menos fricción. Entonces, nosotros habíamos llegado a la fórmula que permite calcular cuál tiene que ser la velocidad angular más grande que permite que el pasajero no se caiga, ¿verdad? Sería entonces la raíz cuadrada de g entre μ s por r, ¿verdad? Vean que μ s está en el denominador. Por lo tanto, cuando μ s se hace pequeño, omega, la velocidad angular, se tiene que hacer grande, ¿verdad? Se tiene que aumentar la velocidad angular para que la persona que anda vestida con un traje de resbalos no se caiga. Simplemente es eso. Entonces, la conclusión es que la velocidad de giro de la máquina no depende de la masa del pasajero, ¿verdad? En ningún lugar aparece la masa en esta respuesta, no depende de la masa. Pero sí depende del coeficiente μ s. Pues como sí depende de μ s, eso quiere decir que hay que tener cuidado porque si el μ s es pequeño, usted necesita que la velocidad angular sea grande para que no se caiga. Eso quiere decir. Listo, profe, gracias. Una Perfecto. pregunta. ¿Sí? ¿Uno podría decir que es inversamente proporcional o no? Ok. Decir que algo sea inversamente proporcional sería si usted tuviera que la velocidad angular es algo ahí dividido entre μ s, ¿verdad? Pero no es el caso. ¿Por qué no? Porque hay una raíz. Pues como hay una raíz cuadrada, técnicamente no es inversamente proporcional, ¿verdad? Pero usted sí puede decir, sin embargo, sí se puede garantizar que cuando uno crece, el otro decrece. Ok, gracias. O puede decir, por ejemplo, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada. Ok, ok. Ok. Profe, sí se puede decir que la velocidad, sí, yo creo que fue lo que acaba de decir usted, que sí es inversamente proporcional, pero la velocidad angular al cuadrado. O al cuadrado, ¿sí? También. También. Nada más hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que estar, hay que incluir dentro de eso, ya sea la raíz cuadrada o el cuadrado del omega. Bien. Les mandé otra pregunta, la pregunta 10.
Dice, un niño de 40 kilogramos se mece en un columpio sostenido por 2 cuerdas, cada una de 3 metros de largo. La tensión en cada cuerda en el punto más bajo es de 350 newtons. Encuentra la rapidez del niño en el punto más bajo. ¿Ve? La fuerza que ejerce el asiento sobre el niño en el punto más bajo. Desprecie la masa del asiento. ¿Okay? Hay que tener cuidado porque hay que tener claridad sobre los conceptos que están preguntando acá. Entonces, para la pregunta 10, ¿verdad? Imagínense que tenemos la siguiente situación. Tenemos el piso, ¿verdad? Tenemos un columpio. Y hay un niño que está sentado en el columpio, ¿verdad? Claro, el columpio está en movimiento. Por lo tanto, el movimiento del columpio realmente forma parte de un movimiento circular muy grande, ¿verdad? Esa línea roja que estoy dibujando es el movimiento circular completo que debería tener el niño, ¿verdad? Obviamente un niño cuando se columpia no completa todo el círculo, ¿verdad? A menos que sea muy atrevido, pero bueno, eso no hace falta para considerar esto como movimiento circular, ¿verdad? Tiene que ser nada más una parte del movimiento circular. Entonces, acá, ¿verdad? El largo de las cuerdas del columpio corresponde realmente entonces con el radio del círculo, ¿verdad? El radio R sería igual a 3 metros. Entonces, lo que uno hace acá es hacer el planteamiento, bueno, de las fuerzas que actúan sobre el columpio, sobre el niño, ¿verdad? Y hacer sumatoria de fuerzas. Ahí dice, en primer lugar, que la tensión en cada cuerda en el punto más bajo es de 350 newtons. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar el sistema que está compuesto por el asiento del columpio y el niño. O sea, como si ambos fueran un solo objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar el sistema del asiento más el niño como un solo objeto de masa de 40 kilogramos. O sea, la masa es realmente la masa del niño, ¿verdad? Pero ahí dice al final que uno puede despreciar la masa del asiento. Entonces es como si fuera la misma masa que la del niño. ¿Okay? Pero el punto es, ¿cuál sería entonces la fuerza que está actuando sobre el sistema compuesto por la masa y el asiento? Serían dos fuerzas. La primera fuerza sería la de su propio peso, ¿verdad? El peso apunta hacia abajo y es igual, como siempre, a la masa por la gravedad. La otra fuerza que está actuando sobre este sistema sería la fuerza de tensión, ¿verdad? Pero, ojo, algo bastante obvio, pero que hay que tener cuidado. Son dos cuerdas, ¿verdad? O sea, no es una, son dos. Entonces, cada una de las cuerdas genera su propia tensión, ¿verdad? Entonces hay que incluir la tensión dos veces, porque son dos cuerdas, una para cada cuerda. Entonces, ahí tendríamos, ¿verdad? La tensión T y la tensión T. No vamos a considerar en este punto la normal. ¿Por qué no? Porque la normal es una fuerza que aparece entre el asiento y el niño, ¿verdad? Y cuando consideramos al asiento y al niño como un solo objeto, entonces tenemos que ignorar todas las fuerzas internas. Se ignora la normal, por lo tanto.
Ahora, tenemos que hacer acá un diagrama de cuerpo libre. Vamos a trazar nuestros ejes, el eje vertical y el eje horizontal, ¿verdad? Profe, Pero, ¿sí? ¿cómo era eso de que se ignoraba la normal? La normal, o sea, la normal sería la fuerza de contacto entre el asiento y el niño, ¿verdad? La vamos a ignorar porque estamos considerando al asiento y al niño como un solo objeto. O sea, en ese caso, la normal se consideraría como una fuerza interna. Hay que ignorarla. Solamente se consideran para este propósito las fuerzas externas. Ok, gracias. ¿Eh? Ahora, tengan mucho cuidado, les insisto, cuando el movimiento es circular, siempre tiene que haber algún eje que sea el eje radial, ¿verdad? Pues en este caso, vean que el eje radial es precisamente el eje vertical. Entonces, no hay eje Y, no hay eje Y, es eje radial, nada más. Y el eje radial sería positivo hacia arriba. En cambio, el eje horizontal, ¿verdad? Bueno, podríamos llamarlo el eje X o podemos llamarlo el eje tangencial. Al final no importa porque en el eje tangencial no hay ninguna fuerza. Llamémoslo entonces el eje tangencial, suponiendo que es positivo hacia este lado, porque es positivo hacia la dirección en la que se mueve el niño, ¿verdad? Entonces aquí sería positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha. Por lo tanto, nosotros hacemos ahora sumatoria de fuerzas en la dirección radial y lo igualamos a la masa por la aceleración centrípeta. Vean, ojo con eso. El eje radial en este caso es vertical. Por lo tanto, cuando ustedes suman las fuerzas verticales, no debe darle cero, debe darles la masa por la aceleración centrípeta. El eje radial es positivo hacia el centro del círculo. Por lo tanto, en este caso es positivo hacia arriba. Entonces, tenemos dos tensiones, una para cada cuerda hacia arriba, que serían 2T, ¿verdad? Menos el peso. Igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial del niño al cuadrado dividido entre el radio, o sea, dividido entre el largo de la cuerda, ¿verdad? Entre 3 metros. Por lo tanto, 2T menos mg es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Entonces vean que la respuesta en este caso sí depende de la masa del niño, ¿verdad? Sí depende porque hay que suponer que la tensión es conocida. Ahí dice que la tensión es igual a 350 newton en cada cuerda cuando el niño está en la parte inferior del columpio. Entonces hay que despejar VT. VT sería igual, vamos a ver, sería igual 2T menos mg por el radio dividido entre la masa dentro de una raíz, ¿verdad? Ahí hay que hacer el despeje con cuidado. Y por lo tanto, la velocidad tangencial, vamos a hacerlo acá, sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la tensión, o sea, 2 veces 350 newtons menos mg, o sea, menos 40 kilogramos por 9,8 dividido entre 40 kilogramos y multiplicado por R, o sea, multiplicado por 3 metros. ¿Cuánto da? Ah, bueno, tengan cuidado porque aquí hay, me olvidó, aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Claro.
4,8 metros entre segundo. 4,8 metros entre segundo. Esa sería la velocidad con la que el niño va en la parte inferior del columpio. Pero obviamente cuando el niño va subiendo o va bajando, la velocidad va cambiando, ¿verdad? Pero en la parte inferior la velocidad es ese valor. De hecho, esa es la velocidad más grande que puede alcanzar el niño dado el movimiento que tiene. Ok, todavía nos falta la pregunta B. Antes de seguir con la pregunta B, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguna pregunta? Bueno, la pregunta B dice entonces, determina la fuerza que ejerce el asiento sobre el niño en punto más bajo. O sea, esa sería la fuerza normal. ¿Sí? Vamos a ver cómo se contesta eso. Esta es la parte A. Y entonces en la parte B, igual tenemos prácticamente el mismo dibujo, ¿verdad? Tenemos el piso, tenemos también el columpio. Ahora, acá tenemos la cuerda, ¿verdad? Y tenemos el asiento. Ahí está el asiento, ¿verdad? Y luego, por aparte, tenemos al niño. Entonces, en esta pregunta se considera únicamente al niño. Considere únicamente al niño. O sea, el asiento ya no es parte del cuerpo del niño, ¿verdad? O sea, obviamente no lo es, pero para los fines de este problema se considera matemáticamente como algo por aparte. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, las fuerzas que actúan sobre el niño? Bueno, estarían actuando el peso del niño, ¿verdad? El peso del niño sería solo el niño, ¿verdad? Pero bueno, sería igual que desde la vez pasada. Y estaría actuando la normal, ¿verdad? El contacto que hay entre el asiento y el niño. La normal. Las tensiones ya no, porque la tensión sucede por la cuerda, ¿verdad? Y se supone que la cuerda está sujeta al asiento, ¿verdad? No está sujeta directamente al niño, no al asiento. Entonces, el niño por sí solo lo que experimenta es únicamente el peso y la normal, ¿verdad? En este caso, ustedes vuelven a hacer, ¿verdad? Lo mismo, hacen un diagrama de cuerpo libre, toman la dirección radial, positiva, hacia arriba, la tangencial, y hacen el planteamiento, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en la dirección radial sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. En este caso, las fuerzas radiales serían la normal menos el peso, ¿verdad? Pero vean que la normal es una solamente, ¿verdad? Masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, ¿verdad? Nosotros ya sabemos por la parte anterior que la velocidad tangencial es igual a 4,8 metros entre segundo al cuadrado. Esta aceleración es diferente de cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está moviendo en círculos.
Por lo tanto, nos quedaría que la normal menos el peso sería igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y por lo tanto, la normal sería igual al peso más la fuerza centrípeta, ¿verdad? Entonces ven que en este caso tenemos una situación donde la fuerza normal es, de hecho, mayor al peso. Es el peso más la masa por la velocidad al cuadrado entre R. La normal sería entonces igual a 40 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado, más 40 kilogramos por 4,8 metros entre segundo, todo elevado al cuadrado y dividido entre el radio de 3 metros. Ven que aquí lo que se eleva al cuadrado es solamente la velocidad, ¿verdad? ¿Cuánto da? ...699.2 newtons. Ustedes se dan cuenta, se ponen a comparar esa fuerza, se van a dar cuenta que la normal es de hecho 2 veces la tensión, ¿verdad? Y hay una explicación muy sencilla de por qué pasa eso. La tensión es la mitad de la normal porque la tensión se divide entre 2 cuerdas. Hay 2 cuerdas, ¿verdad? Pero en cambio, la normal, como es solamente una, solo hay una normal, entonces tiene que ser igual a los 699.2 newtons. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Me puede explicar eso último, porfa? Vean, la diferencia entre este caso y el caso anterior, ustedes se fijan, es que en el caso anterior yo no incluí la normal, incluí solamente las 2 tensiones, ¿verdad? Y aquí incluí la normal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que la normal es prácticamente igual al doble de la tensión? Bueno, es muy fácil. Hay 2 tensiones. Eso quiere decir que la fuerza centrípeta se tiene que dividir entre 2. En cambio, Ah, ok. hay una normal. Listo. Pura vida, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Pregunta? Bien. Vamos a ver. Veamos otro más, entonces. Le subí otro problema, el de la montaña rusa, el problema 13. Dice, una montaña rusa en el parque de diversiones Six Flags Great America en Illinois incorpora cierta tecnología de diseño ingeniosa y algo de física básica. Cada bucle vertical, o sea, bucle se refiere al, digamos, a cada colocho, ¿verdad? Que hará la montaña rusa, cada bucle vertical
En lugar de ser circular, tiene forma de lágrima. Los carros viajan en el interior del bucle en la parte superior y las magnitudes de velocidad son lo suficientemente grandes para asegurar que los carros permanezcan en la pista. El bucle más grande tiene 40 metros de alto. Suponga que la rapidez en la parte superior es 13 metros entre segundo y la aceleración centrípeta correspondiente es 2G. 2G es 2 veces la gravedad, ¿verdad? O sea, sería 19,6 metros entre segundo al cuadrado. Si la masa total de un carro más los pasajeros es m, ¿qué fuerza ejerce el riel sobre el carro en la parte superior? Suponga que la montaña rusa tiene un bucle circular de 20 metros de radio. Si los carros tienen la misma rapidez, 13 metros entre segundo en la parte superior, ¿cuál es la aceleración centrípeta en la parte superior? D. Comente acerca de la fuerza normal en la parte superior en la situación descrita en el inciso C y en las ventajas de tener bucles en forma de lágrima. Entonces, tenemos un bucle, ¿verdad? Que es una forma de lágrima, quiere decir que tiene una forma ovalada y que mide una altura h. Igual a 40 metros. Entonces, los carros de la montaña rusa, cuando se encuentran en la parte de arriba, viajan con una velocidad de 13 metros entre segundo. Y además dice que la aceleración centrípeta correspondiente es 2G. Entonces, eso quiere decir que la aceleración centrípeta hacia el centro es igual a 2 veces G, o sea, es igual a 2 veces la gravedad, es igual a 19,6 metros entre segundo al cuadrado. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el radio del arco en la lágrima en la parte superior? O sea, ¿cuál es el radio efectivo? ¿Verdad? Porque uno lo que tiene que suponer es que la parte de arriba de la montaña rusa, ¿verdad? Es como si fuera una parte de un círculo. O sea, de un círculo perfecto, por supuesto. Ahí, ¿verdad? O sea, evidentemente no es un círculo, pero la parte de arriba se comporta como si fuera una sección de círculo, ¿verdad? Entonces, este círculo tiene su radio R. La pregunta es, encuentre el valor de R, ¿verdad? Y uno debería esperar que R sea más pequeño que la altura de la lágrima, ¿verdad? Más pequeño que los 40 metros. Nos dicen que el carrito, junto a sus pasajeros, tiene una masa M mayúscula, o sea, no nos dan el dato de la masa. Eso sugiere que la respuesta no depende de la masa, ¿verdad? Entonces, la fuerza que se experimenta hacia el centro, ¿verdad? Sería entonces igual al peso de los pasajeros. Ahora, pero para contestar la pregunta A, la pregunta que nos pide encontrar el radio, basta con hacer lo siguiente. Recuerden que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, ¿verdad? Tenemos la velocidad, son 13 metros entre segundo, tenemos la aceleración centrípeta, nada más despejar el radio. Entonces, el radio sería igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre la aceleración centrípeta. Entonces, sería igual a 13 metros entre segundo al cuadrado divididos entre 19,6 metros entre segundo al cuadrado. Esta cantidad tiene que tener unidades de metros, ¿verdad? Entonces ustedes calculan cuánto es 13 al cuadrado dividido entre 19,6.
sería igual a 8.62 metros, ¿verdad? Entonces, esa respuesta cabe dentro de lo posible, ¿verdad? Porque es un radio que es muchísimo más pequeño que el tamaño de la gota, ¿verdad? De la lágrima, ¿verdad? Y la lágrima son 40 metros y el radio es de 8.62 metros. Si el radio les hubiera dado 50 metros, es porque hay algo que está mal, ¿verdad? En fin, una pregunta con esa. Ok. La pregunta B dice, si la masa total de un carro más los pasajeros es M, ¿qué fuerza ejerce el riel sobre el carro en la parte superior? Entonces, hay que considerar que hay dos fuerzas actuando sobre el carro en este punto. Sería entonces el peso del carro, ¿verdad? El peso del carro es mg. Y además, hay que considerar la posibilidad de que exista alguna fuerza normal empujando el carro. Vamos a suponer que la normal apunta hacia abajo también, porque es el contacto que hay entre las ruedas, ¿verdad? Y la pista. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos la fórmula de movimiento circular, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas radiales igual a la masa por la aceleración centrípeta. En este caso, nosotros tenemos que la normal menos el peso, no mentira, la normal más el peso, ¿verdad? Porque ambos van para abajo, serían igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y por lo tanto, la normal sería igual a la masa por la aceleración centrípeta menos la masa por la gravedad. Recordando, curiosamente, que la aceleración centrípeta, según este problema, es igual a 2 veces la gravedad. Por lo tanto, la normal es igual a la masa por 2 veces la gravedad menos la masa por la gravedad. Es decir, es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Ahora, vean que en este problema en especial encontramos que la normal es igual al peso, ¿verdad? Pero el procedimiento a través del cual nosotros llegamos a ese resultado es bastante largo, ¿verdad? O sea, no es para nada trivial como que ustedes digan que se tienen que hacer de memoria que la normal es igual al peso, no, ¿verdad? La normal, en general, es diferente al peso, ¿verdad? En este caso, pudo haberlo sido por varias razones, pero como la aceleración centrípeta, curiosamente, fue igual a 2 veces la gravedad, entonces a la hora de restar esto, nos quedó que la normal tendría que ser igual al peso, ¿verdad? O sea, es igual a la masa multiplicada por la gravedad. ¿Preguntas? Profe, ¿verdad que el carrito no está como enganchado a los rieles, nada más se mantiene ahí por la velocidad que tiene? Perdón, pero no le entendí la pregunta. ¿Podría por favor repetirla? Que con lo que dice el problema, el carrito no está enganchado a los rieles, nada más se sostiene por la velocidad. Exactamente, es por la velocidad. Sí. O sea, obviamente una montaña rusa tiene algún mecanismo de seguridad para que no se caigan, ¿verdad?
O sea, la idea es imaginarse que no hay ningún gancho, ¿verdad? No hay nada que la mantenga físicamente unida a la pista. Bueno, la pregunta se dice, suponga que la montaña rusa tiene un bucle circular. O sea, eso ya sería otra pregunta por aparte. Hagámosla en la siguiente página. Tenemos un bucle circular y el bucle tiene un radio de 20 metros. Entonces, R sería igual a 20 metros. Si los carros tienen la misma rapidez de 13 metros por segundo en la parte superior, acá, ¿verdad? Están viajando de ahí de cabeza con una velocidad tangencial de 13 metros entre segundo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta en la parte superior? Bueno, muy fácil, ¿verdad? La aceleración centrípeta es simplemente velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Entonces es igual a 13 metros entre segundo al cuadrado entre 20 metros. La aceleración centrípeta sería igual a 8.45 metros entre segundo al cuadrado. Vean que esa aceleración centrípeta tiene una magnitud que es menor a la gravedad de la Tierra, ¿verdad? La gravedad de la Tierra es 9.8. Entonces hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver qué es lo que sucede en este caso. Este carrito entonces, bueno, la pregunta dice, comenta acerca de la fuerza normal en la parte superior descrita en el inciso C y de las ventajas de tener bucles con forma de lágrima. Entonces, en este caso, el carrito experimenta también su propio peso apuntando hacia abajo, ¿verdad? No sabemos cuál es el valor de la masa. Y experimenta también la normal. Ahora, vamos a suponer que la normal apunta también hacia abajo, ¿verdad? Pero podría no ser el caso. Vamos a ver qué pasa. La normal apunta hacia abajo. Entonces, cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerzas radiales para la parte D, lo igualamos a la masa del carrito por la aceleración centrípeta. Ahí tendríamos entonces la normal más el peso, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la normal nos daría igual a la masa por la aceleración centrípeta menos el peso. O sea, sería igual a la masa por la aceleración centrípeta menos la gravedad. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Que sería algo extraño, ¿verdad? Lo extraño sería que entonces, en este caso, la normal sería igual a la masa multiplicada por AC menos G. AC es 8.45, ¿verdad? Menos 9,8. Y eso da negativo, ¿verdad? La normal sería igual a la masa multiplicada ¿por cuánto? Por menos 1.35. Entonces, eso quiere decir que la normal estaría dando negativa. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué implica eso desde el punto de vista ingenieril? Lo que implica es que a menos que haya algo sosteniendo el carrito, ¿verdad? Un gancho, ¿verdad? O un riel extra que lo sostenga, el carrito tendría que caerse. Se caería si no estuviera enganchado. Eso quiere decir que realmente la normal apunta hacia arriba. Y la normal solamente puede apuntar hacia arriba si hay algo que permita que el carrito quede enganchado, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, simplemente se cae.
Entonces, la pregunta D dice, comente cuáles son las ventajas de que el buque tenga forma de águila. Bueno, la ventaja que tiene es que permite, ¿verdad? Que un carrito no tenga que estar enganchado para no caerse, ¿verdad? Para una velocidad razonable, como de 13 metros entre segundos. Esa sería la ventaja. Porque si fuera completamente circular, se cae. Bien. ¿Hay preguntas, dudas? Profe, en la parte A y B, en realidad la altura del colocho ese, no, ¿verdad que no sirve? O sea, no se necesita para nada. No se usa, ¿no? Es nada más para tomarlo como referencia, pero no se usa. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podemos dejarlo hasta acá. Recuerden que el lunes es feriado, no hay clases, entonces nos veremos hasta el 8. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir o podemos vernos en consulta el martes. Entonces, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Profe. profe. Buena Gracias, tarde. profe. Sí, profe, pura vida.